Durante el sismo de 1985, en la Ciudad de México, no solo hubo destrucción, también hubo historias que quienes las vivieron hasta hoy no han podido explicar. Relatos que ocurrieron en medio del caos, entre los escombros y en los momentos donde todo parecía perdido. Historias de personas que aseguran haber escuchado voces, haber visto cosas o haber sido ayudadas por alguien que no debía estar ahí. Estas son 5 historias que ocurrieron durante el sismo del 85 y que aún hoy siguen sin explicación. Al principio, todo era oscuridad. No podía moverse. No sabía cuánto tiempo había pasado. Ni siquiera sabía si alguien la estaba buscando. Solo escuchaba ruido lejano, gente, golpes y luego silencio. Un silencio pesado, de esos que te hacen pensar que ya no hay nadie. Intentó gritar, pero la voz no le salía. El polvo le quemaba la garganta. El aire era cada vez más difícil de respirar. Y entonces la escuchó, una voz, suave, tranquila, justo a su lado. Tranquila, no te duermas. La mujer no entendía. No podía verla bien, pero sabía que había alguien ahí, muy cerca. Van a venir. Solo aguanta un poco más. La voz no se iba. Seguía ahí, hablándole, preguntándole su nombre, diciéndole que respirara lento, que no cerrara los ojos, que no se dejara ir. Pasaron horas, tal vez más, pero en ningún momento estuvo sola. Cada vez que sentía que ya no podía, esa voz volvía, firme, presente, como si supiera exactamente lo que tenía que decir, hasta que finalmente escuchó algo diferente, golpes más fuertes, voces más claras. Aquí hay alguien. Está viva. La luz empezó a entrar poco a poco, manos, tierra moviéndose, gente acercándose. La estaban sacando. Antes de salir por completo, hizo lo único que pudo pensar. Preguntó por ella, la mujer, la que estaba conmigo. Ella también está aquí. Los rescatistas se miraron entre ellos, confundidos. ¿Cuál mujer? Ella intentó explicar. La voz, las palabras, todo lo que había pasado. Pero uno de los rescatistas se quedó en silencio, mirando hacia los escombros, y luego dijo algo que nadie en ese momento quiso repetir, porque debajo de lo que había sido ese espacio, solo encontraron a otra persona, una mujer, pero no estaba viva. Según los rescatistas, llevaba muerta desde hacía varias horas, y aún así, fue esa misma voz la que la mantuvo despierta, la que no la dejó rendirse, la que la acompañó todo ese tiempo, como si, incluso después de morir, no hubiera querido dejarla sola. Al principio pensaron que era un niño. La voz era débil, intermitente, apenas audible entre el ruido de los escombros, pero estaba ahí, claramente, pidiendo ayuda. ¿Hay alguien? Por favor. Los rescatistas se miraron entre ellos. Habían escuchado eso antes. Ese tono, ese tipo de voz, era inconfundible. Había alguien vivo ahí abajo. Se organizaron rápido, marcaron el punto, pidieron silencio, y todos lo escucharon. La voz volvió, más clara, más cerca. Aquí, comenzaron a remover escombros con cuidado, lento, como se hace cuando sabes que cualquier error puede ser el último. Horas pasaron, pero la voz no desaparecía. Seguía ahí, guiándolos, indicando, como si supiera exactamente dónde estaban. Más a la izquierda. Aquí, uno de ellos se detuvo. Algo no le cuadraba. La voz no cambiaba. No sonaba más débil. No sonaba más desesperada. Era exactamente igual cada vez. Pero ya estaban demasiado cerca para detenerse. Quitaron una losa, luego otra.
hasta que finalmente abrieron un espacio y ahí estaba, una persona atrapada, cubierta de polvo, viva. La sacaron con cuidado, le hablaron, le preguntaron su nombre, pero no respondió. Pensaron que estaba en shock, que no podía hablar, hasta que uno de los rescatistas dijo algo que cambió todo. Ella no puede hablar. El silencio fue inmediato. No era por el momento, no era por el accidente, era porque esa persona era muda desde antes. Y aún así, todos escucharon la voz, clara, pidiendo ayuda, guiándolos durante horas. La misma voz que nunca salió de ella. Y hasta hoy, ninguno de los que estuvo ahí ha podido explicar a quién estaban escuchando realmente. Un hombre estaba en su departamento la mañana del sismo. Todo era normal. Rutina. Silencio. Hasta que notó algo pequeño. Su reloj se había detenido. No le dio mucha importancia. Pensó que solo eran las pilas. Se cambió. Tomó su cartera. Y decidió bajar a comprar unas nuevas. Nada urgente. Nada importante. Solo algo que podía hacer después. Pero aún así, salió. Caminó unas calles. Entró a una tienda. Pidió las pilas. Pagó. Y en ese momento, todo empezó. El suelo comenzó a moverse. Primero leve, luego más fuerte. Los vidrios vibraban. Los postes se sacudían. La gente empezó a salir corriendo. El ruido era ensordecedor. Volteó hacia donde estaba su edificio y lo vio, frente a sus ojos. El edificio comenzó a doblarse, a romperse, a caer. En cuestión de segundos, ya no estaba. Se quedó paralizado, sin entender, sin reaccionar, solo viendo el lugar donde, minutos antes, él estaba, su departamento, sus cosas, todo, desaparecido. Pasaron horas, días. Cuando finalmente pudo acercarse a la zona, confirmaron lo que ya era evidente. Nadie había salido de ese edificio. Nadie. Él fue el único que no estaba ahí en ese momento, el único que había salido, por algo tan simple como comprar pilas. Años después, cuando contaba la historia, siempre decía lo mismo, que no fue suerte, que no fue coincidencia, porque nunca acostumbraba salir a esa hora, nunca. Y ese día no tenía ninguna urgencia, pero aún así, algo lo hizo levantarse, salir, caminar y alejarse justo a tiempo. Todo por un reloj que se detuvo. Una familia estaba dentro de su departamento cuando comenzó el sismo. Primero fue leve, como un movimiento extraño, algo que no sabían si ignorar o tomar en serio, pero en segundos, todo cambió. Las paredes crujieron, los muebles comenzaron a moverse, los vidrios vibraban con fuerza, el ruido era cada vez más intenso. Intentaron salir, como todos, buscar la puerta principal, abrir, bajar, pero no pudieron. El pasillo estaba bloqueado, algo había caído, no había salida. El edificio seguía moviéndose. Cada segundo era peor. Gritos, golpes, polvo cayendo del techo. El aire se llenaba de algo pesado. Intentaron otra opción, una puerta interior, una que casi no usaban, una que siempre estaba atorada, una que durante años nunca lograron abrir bien. La habían intentado antes, varias veces, siempre lo mismo. No cedía, no abría, se quedaba trabada. Pero en ese momento no tenían otra opción. Alguien se acercó, tomó la perilla y la empujó, sin fuerza, sin tiempo para pensar, y la puerta se abrió, fácil, como si nunca hubiera estado atorada. Del otro lado, había un pasillo distinto, más angosto, más oscuro, pero era una salida. No dudaron. Salieron por ahí, uno por uno, rápido, sin mirar atrás. Bajaron, avanzaron y lograron salir del edificio. Apenas, segundos después, todo colapsó. El lugar donde estaban desapareció por completo. Días después, cuando regresaron a ver lo que había quedado,
Intentaron ubicar esa puerta, ese camino, ese pasillo, pero algo no cuadraba, porque según los planos del edificio, esa puerta no llevaba a ninguna salida, y aún así, fue la única que se abrió, la única que los dejó salir, la única que, ese día, sí funcionó. Había demasiado polvo en el aire, casi no se podía ver, el ruido seguía en todas partes, gente gritando, buscando, moviendo escombros con las manos. Nadie sabía por dónde empezar. Todo era confusión, desorden, urgencia, hasta que alguien la vio, una mujer, de pie, entre el polvo, sin prisa, sin desesperación, como si supiera exactamente qué hacer. No gritaba, no corría, solo señalaba. Por aquí. Al principio, nadie le hizo caso, pero uno de los rescatistas decidió seguirla. No tenía otra opción. No había nada claro en ese caos. La mujer caminaba unos pasos, se detenía, miraba y volvía a señalar. Aquí. Empezaron a remover escombros en ese punto. Al principio parecía inútil, pero después de unos minutos, escucharon algo. Un golpe, luego otro. Había alguien vivo ahí. Lograron sacarlo. Una persona más, respirando, viva. Se miraron entre ellos y volvieron a verla. La mujer ya estaba unos metros adelante, otra vez señalando. Repitieron lo mismo. Otra zona, otro intento, otra vida. Así durante horas. Siempre aparecía en medio del polvo, siempre tranquila, siempre indicando. Nunca se equivocaba, nunca dudaba y nunca se quedaba mucho tiempo. Solo lo suficiente para que la siguieran, hasta que en un momento dejó de estar. Simplemente ya no estaba. Pensaron que se había ido, que era alguien más ayudando, que se había mezclado con la gente, pero nadie la vio salir, nadie la vio irse. Horas después, cuando todo se calmó un poco, alguien describió cómo se veía, su ropa, su rostro, su forma de hablar. Y entonces, alguien más se quedó en silencio, porque reconocía esa descripción perfectamente. Era una mujer que vivía en ese mismo edificio, una de las primeras víctimas. Su cuerpo había sido encontrado esa misma mañana, desde hacía horas, y aún así, muchos aseguran que fue ella quien los guió, quien les dijo dónde buscar, quien les mostró a quien todavía podían salvar. Y después de todo eso, de las voces, de las decisiones, de las coincidencias que salvaron vidas, hay algo en lo que muchas personas que estuvieron ahí coinciden, que en medio del caos, cuando todo parecía perdido, hubo momentos en los que no estaban solos, momentos en los que alguien los ayudó, los guió, los sostuvo, y hasta hoy nadie ha podido explicar quiénes eran realmente, porque no todo lo que estuvo ahí salió en las listas.